Buenos días, mi nombre es José Alberto Rames Cruz Lara, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y el día de hoy les vengo a presentar el trabajo final de mi asignatura Técnicas de expresión oral escritas, el cual es un video educativo acerca de la argumentación, su estructura y la importancia en la abogacía actual. La argumentación. ¿Qué es la argumentación? La argumentación es la acción de argumentar y argumentar es presentar un argumento. Un argumento es una expresión oral escrita que presenta una proposición o tesis que puede ser probada, refutada o negada. Entonces, eso es la argumentación. La argumentación jurídica es, teniendo en cuenta el apellido que tiene, es jurídica, se refiere a lo legal, a todo lo del derecho. Y la argumentación jurídica se da en contextos judiciales donde tiene que ver con la aplicación de una norma a un caso concreto. Es decir, hay argumentación jurídica cuando damos argumentos que te demuestran que la norma se tiene que aplicar al caso concreto o lo contrario, demostramos que esa norma no aplica a este caso concreto. Esto se da entendido desde una perspectiva kelseniana. Es decir, hablando en clave kelseniana podemos encontrar la fórmula de las normas jurídicas. SH más CD es igual a NJ. En una versión larga sería supuesto de hecho más consecuencia de derecho es igual a norma jurídica. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, podemos afirmar, dar argumentos para que demostrar que se debe aplicar esa específica norma jurídica al caso concreto en el que nosotros trabajamos como abogados. De ahí pasamos a lo que es la estructura de la argumentación. La argumentación se basa en dos estructuras, lo que es una premisa y una conclusión. Una premisa es un argumento que puede ser probado, refutado o justificado. Y una conclusión es una proposición que ya pasó por ese proceso, es decir, ya fue probada, justificada o refutada. De visto de una parte de la lógica formal, podemos encontrar que existe una construcción condicional, si P entonces Q. Es decir, si pasa esto, por lo tanto sucede lo otro. Entonces, de esta manera podemos encontrar dos diferentes versiones de esta proposición condicional. El modus tollendus tollens, es decir, la traducción del latín que dice el modo que afirmando afirma, en el que se presenta la siguiente estructura. Si P entonces Q, tenemos P, por lo tanto Q es verdadero, Q es válido. El primer ejemplo sería si hago deporte, estaré cansado. Si P, entonces Q. P, estoy haciendo deporte. Por lo tanto, Q. Por lo tanto, estoy cansado. El siguiente elemento que presentaremos es el modus tollendus tollens, es decir, el modo que negando niega, por su traducción al latín. Este tiene una estructura bastante curiosa. Sería negación de Q, entonces P, P entonces Q, por lo tanto negación de P. Un ejemplo de esto sería no tengo hambre. Ese sería Q. En P entonces Q, tengo que comer porque tengo hambre. Y si no tengo hambre, por lo tanto, no tengo que comer. Así se presenta este argumento. La siguiente parte que veremos es el silogismo. El silogismo es parte de la lógica, es especial lógica deductiva y viene desde Aristóteles del siglo IV a.C. y fue utilizado durante casi 2000 años hasta que se introdujo la duda metódica por René Descartes en su célebre discurso del método en 1642. Para hablar de un silogismo tenemos dos premisas y un resultado. Una premisa menor y una premisa mayor. Un ejemplo de esto sería: los planetas son redondos. A, entonces B. B, entonces C. La Tierra es un planeta. Entonces llegamos a la conclusión que como A y B y C están relacionados, podemos afirmar que A, entonces C. Entonces la respuesta final, nuestro resultado sería la Tierra es redonda. Los silogismos pueden ser verdaderos o falsos. Sin embargo, todos los silogismos por fuerza tienen que ser verdaderos, ya que si fueran falsos, caeríamos en lo siguiente, en un paralogismo. ¿Y qué es un paralogismo? Un paralogismo es un razonamiento, un argumento que es falso o incorrecto, pero tiene como característica principal que no es incorrecto porque el autor así lo quiera, sino porque simplemente no hay voluntad de engaño. Es un razonamiento falso que no queda, no es verdadero y ya. Como ejemplo de estos paralogismos podemos encontrar paralogismos por homonimia. Es decir, podemos afirmar
que el derecho tiene instituciones jurídicas que garantizan el interés de todas las el interés jurídico de las personas en la familia. De ahí podemos decir que Laura solicitó por derecho su pensión alimenticia con base en su divorcio. Y ya sería, el resultado sería que Laura conoce las instituciones jurídicas que permiten garantizar el interés jurídico de las personas en la familia. Aunque parezca correcto, no lo es, por las diferentes acepciones, los diferentes significados que tiene la palabra derecho en cada uno de las dos premisas. En la primera premisa se presenta la palabra derecho como entendido como un orden normativo, un orden jurídico normativo que compone todo el reglamento, todo el sistema jurídico. Y en la segunda, la palabra derecho es entendido como el derecho subjetivo que tiene Laura a exigir pensión alimenticia a su esposo cuando se divorcia. Otro ejemplo de paralogismo sería un error por falsa causa, es decir, nosotros podemos decir, presentamos un caso, Mariana se embaraza y Mariana dice, es que me embaracé porque tuve relaciones sexuales en Día de Brujas. Entonces está atribuyendo la causa a hacerlo en Día de Brujas en lugar de hacerlo al haberlo hecho sin protección. Entonces la causa está equivocada, no tiene la intención de engañar, pero sin embargo la causa está equivocada. De ahí pasaremos a lo siguiente, que son las falacias. Las falacias son argumentos que a simple vista parecen válidos, pero en realidad no lo son. Entonces, si no los observamos correctamente, podemos afirmar de que son válidos, aunque pasándolo por el proceso lógico y por razonamiento, ponerle mucha atención, nos damos cuenta que en realidad no aplica. Uno de estos ejemplos es el ad hominem, cuando se ataca al mensajero en lugar del mensaje. Es decir, si Isaac Newton nos presentara en 1666 su teoría de la gravedad en principio mecánica, podemos encontrar que alguien diría, no, eso no es correcto, y sostuvieron debate con argumentos para afirmar de que no es cierto, como probablemente sucedió. Sin embargo, alguien dijera, no es válido porque Isaac Newton es ateo, entonces por esa razón no es válida su teoría, se está atacando al mensajero en lugar del mensaje. De ahí el otro que podemos encontrar es el ad verecundiam. El ad verecundiam es una falacia por argumento de autoridad, en el que se propone, por el hecho de que alguien es una autoridad en la materia, en automático todos sus argumentos, todos sus dichos tienen que ser verdaderos. Un ejemplo de esto sería el estudio de 1999, en el cual se apoyan los antivacunas para fundar su movimiento, en el que menciona que las vacunas pueden generar autismo y daños a los menores que son vacunados. Durante 20 años se ha demostrado que ese estudio pues no corresponde con la realidad. Ya el autor se disculpó de hecho y se ha presentado evidencia que muestra que las vacunas ayudan a los niños a crecer más fuertes y sanos. Entonces, los antivacunas presentan este estudio como un argumento verecunio. Es decir, como la persona que lo hizo es un científico y los científicos regularmente saben de lo que hablan, argumentan de que porque un científico lo dijo, probablemente tenga razón. Entonces, ahí se presenta un argumento ad verecundiam. Otro argumento de una falacia muy conocida, muy repetida, es la ad ignorantium. Es decir, porque no hay prueba de lo contrario, porque no sabemos que existe lo contrario, se afirma que es verdad lo que estamos presentando. Un ejemplo de esto sería el tema de la vida extraterrestre y la vida alrededor de los planetas. Podremos afirmar de que no hay vida alrededor de otros planetas porque no los hemos logrado contactar o no hemos encontrado rastros de estas civilizaciones en todos nuestros estudios del universo. Aunque pues hay propuestas matemáticas, fórmulas de probabilidad donde menciona que por la cantidad de galaxias y la cantidad de estrellas que hay en cada una de estas, es muy probable de que otras civilizaciones, otros seres vivos hayan logrado avanzar suficiente en el tiempo para crear civilizaciones y que estén allá afuera. Sin embargo, no hemos logrado encontrarlos. Entonces, no se ha demostrado, pero porque el hecho de que no haya prueba en lo contrario no significa que no sea verdadero. Para cerrar este tema, hablaremos de los sofismas. Los sofismas son similares a los paralogismos, aunque tienen una característica que los hace sustancialmente diferentes. Es decir, un sofisma es un argumento falso con la intención de engañar. Un ejemplo de los sofismas podría ser el de falsa generalización. Podemos afirmar que un ejemplo de falsa generalización es decir, todos los políticos son corruptos.
Si bien muchas personas pueden afirmar esto, sin embargo, eso en realidad no corresponde con, válgase la redundancia, la realidad. Eh, no podemos afirmar que todos los políticos son corruptos porque no se ha realizado un proceso judicial a absolutamente la totalidad de todos los políticos donde se les pruebe que en realidad han sido corruptos. Por lo tanto, eso es un sofisma. Otro ejemplo de sofisma sería la ignorancia de la causa. Recientemente acaba de temblar aquí en México, entonces un ejemplo de eso sería decir, tembló porque no hemos hecho sacrificios humanos a Tlaloc, a Huitzilopochtli o a cualquier dios azteca que existía hace 600 años. Por eso tiembla. Eso es un argumento, un sofisma, porque se desconoce la realidad de por qué tiembla. Hablamos de que tiembla por el movimiento de las placas tectónicas que hay en alrededor de la corteza de la Tierra, y ese movimiento genera pues, temblores y terremotos. Esa es la causa original, la causa verdadera. Cuando se desconoce la causa, caemos ante un sofisma. Y bueno, es importante destacar todo esto porque actualmente en México estamos cambiando, bueno, ya cambiamos en realidad en el 2008 al sistema procesal penal acusatorio, en el cual se presentan en la materia penal juicios orales. Y es importante porque hay que convencer a través de la voz, a través de la retórica, a través de argumentos al juez, de que en realidad nuestros argumentos corresponden a la pretensión que apoyamos en nuestros clientes. Nuestros clientes pues, quieren ganar. Entonces nosotros tenemos que utilizar los argumentos a través de la retórica para poder convencer al juez de que la pretensión de nuestro cliente es válida. Y pues se ha hablado mucho de que ya viene ese nuevo paradigma de la oralidad en materia laboral, en materia civil, en materia mercantil, y que probablemente en el futuro sea muy importante la oralidad en todos estos procesos legales. Por lo tanto, es importante trabajar y estudiar, aprender acerca de la argumentación jurídica en especial, como una herramienta que nos servirá para nuestro éxito profesional como abogados en el futuro. Y bueno, sin más que agregar, eso es todo lo que voy a presentar el día de hoy. Espero que les haya servido de ayuda, que que haya sido yo claro en las explicaciones, con los ejemplos. Cualquier cosa, si lo llegan a ver y lo encuentran y dicen, oye, fíjate que creo esto, fíjate que creo aquello, lo pueden poner en los comentarios y podemos hablar, podría hacer incluso otro video si alguien lo llegara a ver. Sería bastante curioso, bastante interesante seguir con esto. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos, chao, cuídense, estudien mucho, aprovechen la cuarentena, háganlo para algo productivo. Mucho éxito.